Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Récord tras récord de la economía española, nos dice el presidente Sánchez. Está eufórico, dice que la economía va récord tras récord dando noticias positivas. Vamos a ver lo que nos dice y vamos a comentarle qué récords tiene la economía española. Vamos a ver. La economía española, como saben, pues está en uno de sus mejores momentos, lo dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. España está en mejor forma que la Unión Europea y eso tiene mucho que ver con el impulso reformista y la política económica que hemos venido impulsando durante estos últimos 5 años. Crecemos por encima de la media europea. De hecho, ayer conocimos que distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, situaba a España como el segundo país industrial después de Estados Unidos que más va a crecer este año y uno de los que más va a crecer en el año 2025. Tenemos unos datos de empleo históricos, 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, más de 10 millones de mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social, algo que no se había visto en ningún registro de la historia de la Seguridad Social y desde el punto de vista del turismo, pues son casi 10 millones las personas que en los 2 primeros meses del año pues han visitado desde el extranjero nuestro país. Por tanto, bueno, yo creo que estamos en un momento donde estamos registrando, como decía ayer en el doorstep, récord tras récord en el ámbito económico y eso yo creo que es en este contexto geopolítico tan complejo donde estamos viendo también cómo están creciendo muy por debajo de la media las principales economías europeas, un motivo de orgullo y de éxito para el conjunto del país. No solamente para el gobierno, sino también para el conjunto del país. Y en todo caso, para que la economía española pues siga prosperando en el largo plazo, tenemos lógicamente que impulsar el debate sobre la competitividad, que es lo que hemos hecho, a propuesta también del Consejo con la presentación del informe de Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, especialmente todas las medidas vinculadas con la competitividad y ligadas a las pequeñas y medianas empresas, para beneficiarse del mercado único. Hemos reivindicado, lógicamente, desde España las transiciones ecológicas y la transición digital como motor de la política industrial para garantizar la competitividad de nuestra economía. Todo ello, insisto, con un objetivo y es construir pues una Europa y, por tanto, una España más fuerte, más competitiva, más segura, que pueda dar a nuestros ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas los salarios, las oportunidades y el bienestar que merecen. Menudo récord. Vamos a empezar por récord. Mi querido presidente Sánchez, primer récord, récord de deuda pública. Su gobierno nos endeuda cada mes en más de 3.000 millones de euros. Su gobierno ha aumentado la deuda de España en más de 365.000 millones de euros. Los pasivos totales de las administraciones públicas, que es deuda que se debe y que se paga, se han disparado a más de 2,07 billones de euros. Y mientras tanto, tienen ustedes la vergüenza de decir que la deuda sobre PIB ha bajado, que significa que nos han empobrecido doblemente. Número uno, ha disparado la deuda en términos absolutos y además la ratio, que es deuda sobre PIB nominal, lo que hace es reflejar que se ha disparado la inflación. Récord número 2. Récord de inflación. La inflación acumulada durante el gobierno de Sánchez ha sido de más del 17,8%. Eso significa que estamos hablando de prácticamente el doble de inflación que hubo durante los 8 años del mandato de Rajoy. No solamente eso, sino que la inflación en España, en el último dato, está en el 3,3%, mientras en la media de la eurozona está en el 2,4%, que es, además, el sexto mes en el que la inflación se mantiene por encima de los niveles de la media de la eurozona. Un récord de inflación que además, no nos olvidemos, significa que los gastos más importantes de las familias han aumentado mucho más, los alimentos, etcétera, etcétera. Otro récord que no nos ha dicho el presidente Sánchez, récord de pérdida de poder adquisitivo de las familias.
Resulta que España es el segundo peor país de la eurozona en la pérdida de poder adquisitivo. Las familias en España han perdido poder adquisitivo todos los años durante los últimos 4 años y además durante la legislatura de Sánchez esa pérdida de poder adquisitivo nos deja en una situación en la que España, en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, ha perdido puestos con respecto a la media de la Unión Europea. Ha pasado de estar a 8 puntos de la media de la Unión Europea a estar a 15. Otro récord que no nos ha contado el presidente Sánchez, el récord de pobreza. Récord de pobreza. El porcentaje de familias, el porcentaje de personas con carencia material severa, que es la pobreza, ha aumentado durante los años del gobierno de Sánchez mientras se vanaglorian de políticas sociales. Y no ha aumentado poco, ha pasado de un 8,7% a más de un 9%. Es importante entender esto del aumento de la pobreza porque, además, el gobierno lo que ha hecho ha sido expoliar a los ciudadanos de una manera absolutamente increíble. Récord de hachazo fiscal. En el año 2023, los ciudadanos españoles pagaron el tipo medio efectivo más alto del IRPF, pero ojo, también el tipo medio más alto de la historia de los otros impuestos, es decir, sociedades especiales e IVA. Nos han crujido impuestos aprovechando la inflación, además de haber creado toda una batería de impuestos. Y encima tienen la desvergüenza de intentar decirnos que no pagamos un 50% de impuestos en una renta media. ¡Claro que sí! Si miramos los datos de Tax and Wages de la OCDE, el 39,5% del salario de un salario medio se va en impuestos al trabajo y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el IRPF, en los impuestos al salario, que incluyen, claro que sí, las cotizaciones sociales a cargo del trabajador y a cargo de la empresa, como dice la OCDE y como dice el Fondo Monetario Internacional y la AIREF. Pero es que si a eso, a ese 39,5%, le añadimos el resto de impuestos indirectos, al ahorro, a los seguros, a los hidrocarburos, a la electricidad, a todos los aspectos de lo que tiene que ver con nuestra vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler, todos los impuestos indirectos que cada ciudadano paga, efectivamente nos encontramos con más de un 50% anual. Récord de hachazo fiscal. Récord de paro. Se pasan todo el día hablando de que España tiene récord de empleo y la evidencia es que tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de toda la OCDE. ¡Ojo! Que ese desgraciado honor lo tenía Grecia antes, que ha reducido la tasa de paro mucho más rápido y mucho mejor y sin maquillaje que España. La tasa de paro más alta de la OCDE, la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, además de la tasa más alta de infraempleo y de desempleo oculto que no aparece dentro de las cifras oficiales de desempleo, lo que se llama holgura laboral. No solamente eso, sino que si miramos la tasa de paro efectiva, el paro efectivo de España en diciembre de 2019 eran 3,4 millones de personas y en el último dato de marzo de 2024 eran 3,5 millones de personas. Es decir, no se ha reducido el paro, se han pasado cromos de parados oficiales a demandantes de empleo ocupados. Y eso se nota en que nos dice que hay récord total de afiliados y es falso. La propia Seguridad Social, el propio Ministerio de Trabajo se lo explica, señor Sánchez. El número de afiliaciones no es número de personas trabajando, es decir, hay una enorme cantidad de pluriempleo incluido en esa cifra. Bien, pues en 21 millones de afiliaciones hay más de 800.000 pluriempleados, además de, por supuesto,
los 350.000 nuevos puestos de trabajo dentro del sector público que se ha inventado el gobierno de Sánchez. Pero además tenemos que entender que si ha aumentado la afiliación a 21 millones de trabajadores, pero las horas trabajadas por afiliado han bajado de 35 a 31, lo que es evidente es que se ha estado destruyendo empleo y además troceándolo. Esa es la realidad de España. Récord de deuda, récord de pobreza, récord de asalto fiscal, récord de paro, pero también tenemos que entender récord de caída de la inversión extranjera, que durante la legislatura, durante este periodo en el que Sánchez lleva gobernando, la inversión extranjera en España ha caído un 55%. El último dato del año 2023 es una caída del 18% con respecto al 2022. Por lo tanto, señor Sánchez, sí, España va de récord en récord. De récord en récord de desequilibrios fiscales, de aumento de deuda, de empobrecimiento, de pérdida de poder adquisitivo, de paro y de pérdida de inversión extranjera. Que no os engañen, seguid defendiendo la libertad.